¿Cómo amanece el pueblo remanente de Dios en esta mañana? ¿Hemos sido bendecidos esta semana con las presentaciones? Gloria a Dios. El día de hoy, como lo he prometido, vamos a responder a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta ¿es Ellen White la profeta del tiempo del fin? ¿Es Ellen White la profeta del tiempo del fin? Cuando vamos a Apocalipsis capítulo 12, vamos a ir con este versículo con el cual abrimos nuestra serie. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Nos dice el apóstol Juan: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Claramente la profecía bíblica nos dice que ese remanente que guarda los mandamientos de Dios, también en medio de ellos tiene el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Vayamos ahí a Apocalipsis capítulo 19. El libro de la revelación, Apocalipsis capítulo 19, versículo 10. Vamos a la última línea, que es la que nos interesa. Dice, porque el testimonio de Jesús es ¿qué cosa? Es el espíritu de profecía. Así que no cabe duda que en los últimos tiempos la iglesia remanente iba a tener en medio de ella ¿qué? Iba a tener en medio de ella el don profético. Pero ¿cuál es ese profeta? ¿Sí? No cabe duda de que iba a tener en medio de ella el don profético. Pero ¿es el linaje de White? ¿O es José Smith? ¿O es Margaret McDonald? ¿O es actualmente Edith Escalante? ¿O muchos otros que están profesando o han profesado ser profetas de Dios? ¿Por qué nosotros decimos que es Ellen White? ¿Qué nos diferencia a nosotros de los mormones entonces? Los mormones tienen su profeta, Joseph Smith. ¿Y qué nos diferencia a nosotros? Podemos decir nosotros también, o pueden decir de nosotros, como se dice de los mormones, son una secta. Vamos a probarlo bíblicamente. Y voy a comenzar diciendo lo siguiente. En la Biblia nosotros encontramos dos categorías de profetas, ¿ok? O no lo digamos dos categorías, sino que en el momento en que los profetas dan su profecía, valga la redundancia, el profeta está siendo o un profeta anunciador o un profeta cumplidor. ¿Están conmigo? ¿Sí? Dependiendo del tiempo en que el profeta recibe una profecía, el profeta es un profeta anunciador o proclamador, o es un profeta cumplidor. Muy bien, entonces vamos a seguir ese patrón y les voy a dar varios ejemplos. Primero, vamos al primer profeta de la Biblia, o sea, que se menciona con nombre propio, que fue el primer profeta. ¿Y cuál es ese? El profeta Enoc. Alguien debe decir, ¿y cómo yo sé que él fue profeta? Vamos a la epístola de Judas. La epístola de San Judas. Vamos aquí a leer, le pueden bajar un poco de brillo. Epístola de San Judas, o de Judas. Vamos a leer aquí el versículo 14. De estos también profetizó, ¿quién? Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. De acuerdo al versículo 14 de Judas, ¿quién era Enoc? ¿Un qué, Iván? Un profeta, porque dice que Enoc profetizó. Así que si Enoc profetizó, él era un qué? Un profeta. ¿Sabían ustedes que Enoc no solamente profetizó la segunda venida del Señor Jesús, sino que Enoc también profetizó el diluvio? ¿Sí sabían ustedes que Enoc, antes de el mismo Noé, Enoc profetizó sobre el diluvio? ¿Y cómo fue que Enoc lo profetizó? Enoc lo profetizó a través del nacimiento de su hijo
Matusalén. Entonces lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a ver que Dios levanta un profeta, en este caso es el profeta Enoc, levantado en el año 1381, ¿ok? No es antes de Cristo, esto es Anno Mundi, o sea, AM. Antes se contaban los años desde el año de la creación, o sea, ya habían pasado 1381 años desde la creación, ¿ok? Y entonces nace Enoc, de acuerdo a Judas, es el séptimo desde Adán. Y Enoc nace en un tiempo donde la profecía del diluvio no era verdad presente, o sea, el evento del diluvio no era verdad presente, pero él profetiza acerca del fin. Y da en esa profecía, da una profecía de tiempo. ¿Está bien? Da una profecía de tiempo. ¿Cuál fue la profecía de tiempo que dio Enoc? Vayamos a Génesis. Vayamos a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5. El que no tenga Biblia, compártale con el compañero del lado. Génesis capítulo 5. Vamos a leer el versículo 22. ¿Están todos allí? Cuando estén allí digan amén. Muy bien, estamos todos allí. Génesis capítulo 5, versículo 22. En esto que vamos a hacer necesitamos mucha concentración para entender muy bien este patrón que se repite en la profecía. Y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Así que Enoc, de acuerdo al versículo 21, dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. ¿Quién fue el primer hijo de Enoc? Matusalén. Ahora, interesante que Matusalén es un nombre muy complejo, muy raro. Su nombre significa cuando yo muera, vendrá el fin. Eso es lo que significa el nombre Matusalén en el hebreo. Cuando yo muera, vendrá el fin. Imagínense que ustedes de niños estén jugando por ahí con los otros chicos y los demás lo llamen, oiga, cuando usted muera vendrá el fin, venga. Todo el mundo diría, uy, ¿qué fin va a venir cuando muera este hombre? ¿Por qué tiene ese nombre tan raro? Cuando muera, vendrá el fin. Ahora, ¿cuántos años vivió Matusalén? Nos dice aquí el versículo 27. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. ¡Wow! Casi un milenio. Casi 1000 años vivió este hombre. 969 años. Aquí, perdón, eran 969 años. ¿Saben? Yo quiero sugerirle lo siguiente. ¿Sabían ustedes que Matusalén murió unas semanas antes del diluvio? Y cuando murió Matusalén, vino el fin, así como decía su nombre. Usted va a decir, ¿yo cómo puedo probar eso con la Biblia? ¿Cómo yo sé que eso fue así? Vamos entonces a hacer la matemática. ¿Quién es bueno aquí en matemáticas? A ver, ¿ninguno? Todos tienen que ir entonces a la escuelita otra vez para repasar. Dicen que Waldemar es bueno para la matemática. Muy bien. Vamos a hacer entonces la matemática. Vamos a tomar las edades de algunos de los patriarcas. Regresemos acá al versículo 25, nuestra primer figura aquí. Génesis 5:25 dice, vivió Matusalén ¿cuánto? 187 años y engendró a Lamec. Estaba un jovencito todavía cuando él engendró a Lamec. ¿Ok? Estaba en la flor de su juventud. 187 años y engendró a Lamec. Así que tome ese primer número, Waldemar, 187. ¿Están todos tomando nota? 187. Muy bien. ¿Y engendró a quién? A Lamec. Muy bien. Ahora, ¿quién fue Lamec? Vamos aquí más adelante. Versículo 28 y 29.
Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. ¿Cuál hijo era ese? Y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Así que Lamec fue el papá ¿de quién? De Noé. O sea que Noé era ¿qué de Matusalén? Nieto. ¿Y cuántos años tenía Lamec cuando engendró a Noé? 182. Así que vamos a sumarle a 187, le vamos a sumar 182 para saber cuántos años tenía Matusalén cuando nació Noé. 369. Muy bien. Matusalén tenía 369 años cuando nació su nieto Noé. Y su papá Lamec tenía 182 años. Estaban todavía jovencitos ellos. ¿Ok? Su primer hijo. Muy bien. Vamos ahora a Génesis capítulo 7. Génesis capítulo 7, versículo 11. Génesis capítulo 7, versículo 11. ¿En qué año sucedió el diluvio? Dice, en el año 600 de la vida de Noé. En el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Cuántos años tenía Noé cuando comenzó el diluvio? 600. Ahora, súmele a eso 369. ¿Ok? ¿Cuánto da? 369. ¿Y fue en qué mes del año? El mes segundo a los 17 días. Es posible que entonces Matusalén murió el mismo año, o sea, el mes primero o a inicios del mes segundo. Y cuando Matusalén murió, fue otra de las señales que Dios le dio a ese mundo antediluviano, ya murió Matusalén. ¿Por qué Matusalén fue la persona que más vivió? Ahí vemos la gracia del Señor. Porque Dios extendió su misericordia hasta lo sumo, esperando que aquella generación se arrepintiera. El hecho de que Matusalén fue el ser, la persona que más vivió, muestra cuánto Dios aguantó y esperó a aquella generación para que se arrepintiera. La gracia del Señor. Entonces Dios levanta a Noé. Este es el profeta proclamador y este es el profeta cumplidor. Enoc da una profecía que no es verdad presente en su tiempo, da una profecía de tiempo, muy bien, y de un evento no es verdad presente en su tiempo. Muere, en este caso él no muere, sino que es trasladado, no se cumple en su tiempo, pero luego Dios levanta a otro profeta cuando esa profecía está a punto de cumplirse, y este profeta reitera lo que el profeta anterior dijo. ¿Están siguiéndome en este patrón? Muy bien, ese es el primer ejemplo. Vamos a el segundo ejemplo, Abraham. Abraham y Moisés. ¿Saben que Abraham también dio una profecía de tiempo que no era verdad presente en sus días? Vamos a Génesis capítulo 15. Dios se la dio a Abraham. Génesis capítulo 15. Vamos aquí al versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por ciento que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida, ¿cuánto? 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Yo les hago una pregunta: ¿el cautiverio egipcio era verdad presente en el tiempo de Abraham? No, no era verdad presente. Él dio una profecía que no se iba a cumplir en su tiempo, y esa profecía tenía un periodo de tiempo, ¿ok? Cuando esa profecía se estaba cumpliendo, Dios levanta a Moisés, el profeta cumplidor, y Moisés reitera la profecía de Abraham. Vayamos aquí a Éxodo. Vamos a Éxodo.
Vamos a ir al capítulo 12, el versículo 40. Éxodo capítulo 12, el versículo 40. Nos dice, el tiempo en que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Ahora usted dirá, pero Abraham dijo que eran 400 y ahora Moisés dice que fueron 430 años. No es mi propósito ahorita explicar esa diferencia. Los 430 años son los mismos 400 años, solo que estos comienzan desde que Abraham salió de Ur de los Caldeos. Pero es el mismo periodo, encierra el mismo marco de tiempo. Así que de nuevo vemos aquí que Dios levanta a un profeta, Abraham. Él da una profecía de esclavitud de 400 años. Él muere, esa profecía no se cumple, pero cuando está pronto a cumplirse la liberación del pueblo de Dios, levanta a Moisés y Moisés reitera, no da un mensaje nuevo, reitera lo que Dios le había revelado a Abraham. ¿Recuerdan lo que fue nuestra lectura bíblica? Vayamos allá para que entendamos el principio que estamos tocando. Primera de Corintios 14, 22. Primera de Corintios 14, 32, perdón. Primera de Corintios 14, 32, cuando estén allí digan amén. Nos dice, y los espíritus de los profetas están ¿qué? Sujetos a los profetas. ¿Estaba sujeto lo que dijo Moisés a lo que ya había dicho Abraham? ¿Estaba sujeto lo que dijo Noé a lo que ya había dicho Enoc? Sí, los profetas no se contradicen, están sujetos a los profetas. Vamos a ver otro ejemplo, el profeta Jeremías. Jeremías también dio una profecía que no fue verdad presente para su tiempo y que incluía una profecía de tiempo, y fue la de la liberación del pueblo del cautiverio babilónico después de 70 años. Vamos a Jeremías capítulo 25. Libro de Jeremías, capítulo 25. Vayamos allá. Jeremías 25, versículo 11. Nos dice la palabra del Señor. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia, ¿cuánto? 70 años. Muy bien, Jeremías no alcanzó a ver el cumplimiento de esa profecía. Fue el profeta proclamador. Durante esos 70 años estuvieron en cautiverio. ¿Será que esperaríamos de nuevo ver el patrón que se repita? Y recuerden, este patrón se repite siempre que hay profecías de tiempo. ¿Ok? Y aquí hay otra profecía de tiempo, 70 años. ¿A quién levantó Dios al final de esos 70 años? A Daniel, de hecho lo había levantado mucho antes. Y Daniel aún estaba vivo cuando esos 70 años se estaban cumpliendo. Y nos dice Daniel 9, versículos 1 y 2. Daniel capítulo 9, versículos 1 y 2. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. El primer año de Darío es más o menos el 538-537. O sea, estábamos cerquita ya al cumplimiento de esta profecía. Nos dice que yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló ¿quién? El profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén. ¿Cuánto? Volvió a repetir el mismo mensaje de Jeremías. ¿Estaba estudiando lo que Jeremías ya había dicho? Claro que sí. Daniel es el profeta cumplidor de la profecía que dio el profeta proclamador Jeremías. Vamos a otro ejemplo con el mismo Daniel. Esta vez el mismo Daniel también es un profeta proclamador de otra profecía. Y en Daniel capítulo 9, versículo 20, vemos la profecía de las 70 semanas. Y dicen 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Ahora, ¿Daniel vivió y alcanzó a ver el cumplimiento de esta profecía? No. ¿Era verdad presente para su tiempo? No. Pero cuando estaba por cumplirse, Dios levanta a Cristo mismo.
y a Juan el Bautista. ¿Y cuál fue el mensaje que tanto Jesús como Juan el Bautista comenzaron a dar cuando las 70 semanas estaban por cumplirse? ¿Cuál fue? Vamos aquí a Mateo. Vamos al Evangelio según San Mateo. Primero hablando de Juan el Bautista. Capítulo 3, versículo 2. San Mateo, capítulo 3, versículo 2. Dice: en aquellos días, versículo 1, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De hecho, esto es una profecía de tiempo. El tiempo del reino de los cielos ya ha venido. ¿Cuál fue el mensaje que dijo Jesús? Capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a publicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha. Ahora, ¿en qué año está sucediendo eso? Eso fue cuando Jesús fue bautizado. O sea, cuando se cumplió la semana número 69 de las 70 semanas. Dice que 69 semanas irían hasta Mesías príncipe. Y el mismo año que se cumple esa profecía, Jesús y Juan el Bautista comienzan a dar el mismo mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hasta ahora entonces el patrón se ha cumplido. Vamos entonces a la profecía que nos concierne a nuestro tiempo. Saben que Daniel también dio otra profecía mucho más larga. La profecía de las 2300 tardes y mañanas, que está en Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario sería purificado. Les hago una pregunta: ¿era verdad presente para Daniel? De hecho dijo, era para muchos días. ¿La entendió Daniel? No. Les hago una pregunta. Ya sabemos cuándo se cumplió esta profecía, en 1844. Si estamos siguiendo el patrón profético, esperaríamos que Dios alrededor de esta fecha levante un profeta que repita el mensaje que dio Daniel. Tiene que encajar allí. De la misma manera como lo ha hecho en los casos anteriores, Dios entonces necesita también levantar un profeta. Y saben, lo interesante es que el diablo sabía esta profecía y durante este año se levantaron muchos profetas. Muchos profetas. Y entonces la pregunta es: ¿cuál de esos es el profeta? Dios intentó primero llamar a estos dos hombres: Hazen Foss, William Foy. En aquel entonces había tanto prejuicio contra los profetas y además de eso tanto racismo que William Foy, él recibió alrededor de 5 visiones del Señor. Y William Foy decide no ser profeta porque además de ser profeta era negro. Y en ese entonces las dos peores cosas que le podían pasar a una persona era ser profeta y ser negro a la vez, por el prejuicio y el racismo que había social. Así que él desperdicia la oportunidad. Antes de que Dios llamara a Ellen White, Dios llamó a este hombre, William Foy. Luego Dios intenta con Hazen Foss. También rechaza las visiones del Señor. Pero mientras esto está sucediendo en el movimiento adventista, hay otro hombre que se está levantando. Y este hombre se llama José Smith. Hay muchos más, pero yo solamente les voy a hablar de él, porque quizá es el más prominente de todos. De hecho, debido a la forma en cómo él muere, Elena de White casi rechaza también su llamado como profeta. Sí, él murió en 1844. ¿Quién fue José Smith? ¿Ok? Junior. Él nació en el 23 de diciembre de 1805 en Carthage, Illinois, y murió el 27 de junio de 1844. Fue el fundador del movimiento de los santos de los últimos días y de su principal denominación, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Es una figura controvertida que suscita opiniones muy enfrentadas entre sus seguidores y detractores. Por el mormonismo es considerado como un profeta escogido por Dios
para restaurar la iglesia primitiva de Jesucristo. Él es el fundador de la iglesia mormona, de los mormones. Muy bien. Ahora, vamos a probar a ver si José Smith es un profeta de acuerdo a los principios bíblicos que ya hemos visto, ¿cierto? Vamos a ver, esperaríamos entonces que José Smith haga referencia a la profecía de Daniel 8:14, si es un profeta de Dios, ¿cierto? Vamos a ver si lo hace o no. Nos dice un poco de su historia y cómo él llegó a su oficio profético. El 21 de septiembre de 1823, con 18 años de edad, Smith proclamó que se le había aparecido el ángel Moroni y que éste le había dicho que era el elegido para traducir el libro Mormón. Estas son mismas palabras de él. Conformado por escritos de pueblos antiguos que habían sido escritos sobre planchas de oro por profetas americanos y compilados por mormones, por Mormón, padre de Moroni, hace más de 1400 años. Interesante. Smith le pidió la mano a Emma Hale Smith Bidamon, de Isaac Hale, su padre. Sin embargo, este se mostró reacio a la unión. Sin embargo, el 17 de enero de 1827, Smith y Emma se fugaron juntos por South Bainbridge, Afton, New York, cerca de Binghamton, donde se casaron el día siguiente. Miren cómo comenzó ese gran profeta, robándose la novia sin el permiso del padre. Bien dice la Escritura que por su fruto los conoceréis. Aquí comenzamos viendo que el hombre no era tan virtuoso después de todo, ¿cierto? Si fuera un profeta de Dios, ¿haría eso? No. Muy bien. El lugar de la boda fue el sitio de la feria agrícola de Afton, ubicado en la ruta 41 del estado de Nueva York, en los límites de la ciudad de Afton. Entonces ahí está la foto de Emma, aquella mujer con quien él se casó. Finalmente, el 22 de septiembre de 1827, proclamó haber recibido las planchas tras ser instruido por Moroni para llevar a cabo la traducción, en la que se sirvió a sí mismo de unas piedras pectorales identificadas por el ángel como las bíblicas Urim y Tumín. Se consiguió unas piedras por ahí y dijo, estas son las piedras de Urim y Tumín. ¿Okay? Debido a sus problemas de redacción y ortografía, el procedimiento que escogió Smith fue el de utilizar las piedras para leer las planchas y dictárselas a un testigo para que las transcribiera. Según Smith, el documento consistía en unas planchas de oro con inscripciones en alfabeto egipcio reformado, inexistentes según los lingüistas, unidas con gruesos anillos a modo de libro. Dicha obra habría permanecido oculta en el centro de Cumorah, a aproximadamente 8 kilómetros al sur, cerca de su residencia en Palmira. Asimismo, contó con la ayuda de su vecino Martin Harris, hombre acaudalado con ciertos problemas de identidad religiosa, quien llegaría a cambiar 5 veces de religión, que le prestaría apoyo económico. El método de traducción consistía en lo siguiente: diariamente Harris y Smith se reunían en casa de este. Smith introducía su cabeza en un sombrero. Las planchas de oro solían estar en otra habitación, en el que, en presencia de Harris, colocaba también las 2 piedras videntes que le permitían traducirlas. Harris nunca vio las planchas de oro, quizá eso era pura invento de él, aunque sí las piedras. Smith entonces introducía su rostro en el sombrero y comenzaba a dictar el texto traducido que Harris trasladaba o traducía al papel. Entonces, de acuerdo a Smith, la forma en cómo él recibía la revelación era metiendo la cabeza en un sombrero. Entonces, cuando metía la cabeza en un sombrero, él veía las inscripciones en esas tablas de oro que estaban en un idioma egipcio antiguo y él las traducía para que la otra persona escribiera el libro Mormón. Muy interesante, pero nunca le dejó ver al traductor las placas de oro que él decía que tenía en su cuarto. Pero a través de las piedras Urim y Tumín,
él podía interpretar ese idioma egipcio antiguo, de acuerdo a la historia de José Smith. Entonces ahí lo vemos a él introduciendo su cabeza en el sombrero para poder recibir la revelación de Dios. La familia de Harris supo por del particular proceso de traducción. Harris era el amigo que le estaba ayudando a traducir, ¿recuerdan? Y su esposa oficial, Emma, arguyendo que ansiaba ver el texto, insistió en leer la traducción antes de que hubiera sido completada. Smith permitió a Martin Harris llevarse las primeras 116 páginas de la traducción. La mujer de Harris, sospechando un fraude, le comentó a su marido la posibilidad de que Smith se estuviera inventando el texto sobre la marcha. Así que, pretendiendo desenmascarar a Smith, decidió retener el texto traducido e hizo creer a su marido que lo había extraviado. De ser un fraude, Smith produciría una segunda versión que difiriera de la primera. Mira lo que ella hace. Muy bien, pues si él está de muy traductor, yo voy a esconder esto y pídele que vuelva otra vez a escribir lo mismo. Si no puede escribir lo mismo, es un fraude. Eso es lo que está haciendo ella. Pero en lugar de recomenzar el proceso partiendo de las mismas planchas, Smith alegó que el ángel le había prohibido valerse del original en castigo por su negligencia, obligándole entonces a acudir a otros escritos en los que se relataba la misma historia, pero de manera algo distinta. Oiga ese cuento. Agregó que tal evento había sido previsto al momento de la confección de las planchas de oro. La familia de Harris tomó esta explicación como una evidencia del engaño, terminando así toda colaboración. En 1829, Smith reanudó la traducción en presencia de otro testigo, esta vez Oliver Cowdery. Esta vez Smith tomó la precaución de no dejarle a nadie los textos antes de concluir la traducción, que culminaría ese mismo año. Las planchas de oro y los artefactos, una vez traducidos, le habrían sido retirados de las manos de Smith por el mismo ángel llamado Moroni. En 1830 el texto vio la luz bajo el título del Libro del Mormón. A ver, ¿ustedes confiarían en un libro así? De la forma en cómo fue escrito. Que ni siquiera tiene ninguna base en la Biblia, sino en libros o escritos egipcios antiguos. Y tristemente hay mucha gente hoy que sigue estas cosas. ¿Puede ser José Smith entonces el profeta que cumpla la profecía? No puede ser. Según Joseph, durante el proceso de traducción se le apareció entre otros Juan el Bautista, quien le confirió el sacerdocio arónico, o sacerdocio menor, sin aclarar qué significaba tal honor. Posteriormente otros santos cristianos como Pedro, Santiago, Juan le ordenaron en el sacerdocio de Melquisedec, o sacerdocio mayor, encomendándole restaurar la verdadera iglesia de Cristo conforme al modelo de los primeros cristianos. El mensaje reformista no era novedoso y se basaba, como ya lo hicieran los cuáqueros o los luteranos, en razón de que las iglesias surgidas después de la muerte de los primeros apóstoles, como Pedro, Santiago y Juan, habrían sido corrompidas por las filosofías imperantes, pervirtiendo su mensaje. Interesante que estos inicios del siglo XIX comienzan a salir muchos movimientos espurios en el cristianismo allí en Estados Unidos. Y Satanás sabía muy bien eso porque Dios estaba preparando el surgimiento de su pueblo remanente. Y Satanás quería causar confusión en medio del pueblo para que no identificaran cuál era la iglesia de Dios. De hecho, después de un tiempo se supo muchos de los secretos de José Smith, uno de ellos la poligamia. Y de acuerdo a los medios, se cree que José Smith tuvo 40 esposas. El profeta José Smith. Y lo que los medios no te dirán, 40 esposas. Mateo 7, versículos 15 y 20 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Tenía el fruto de un verdadero profeta? No. De hecho, no hace alusión a nada de la Biblia,
solo son puros cuentos o historias inventadas. No tengo el tiempo para hacer todas las pruebas minuciosas a Ellen White como una profeta, pero aún nos estamos haciendo la pregunta: ¿hizo referencia Ellen White a la Biblia, en especial a la profecía de las 2300 tardes y mañanas? Claro que sí. Y ella dice en El conflicto de los siglos, página 405, el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Mis hermanos, mis queridos amigos, no debemos dudar que Elena de White es la profeta para el remanente, que es la profeta que Dios ha levantado en estos últimos días para guiar a su pueblo y preparar a su pueblo para los tiempos difíciles que están en medio de nosotros. Ella escribió sobre cosas que estaban en armonía con otros profetas. Nunca contradice la palabra de Dios. Por sus frutos vemos que era una mujer cristiana que temía a Dios. Ningún profeta moderno nunca ha hecho alusión a la profecía de las 2300 tardes y mañanas, excepto Elena G. de White. Ahora, esos libros, esos escritos no nos sirven para nada si no los estudiamos, si no los practicamos. Comienza a leer, querido joven, los escritos de Elena de White. Si no has leído la serie del Gran Conflicto, comienza a leer la serie del Gran Conflicto, Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, Deseado de todas las gentes, Hechos de los Apóstoles, El conflicto de los siglos. Libros como El camino a Cristo, El ministerio de curación, Discurso maestro de Jesucristo, Palabras de vida del gran maestro. Qué hermosa instrucción encontramos en esos libros. Testimonios para la iglesia. Mis hermanos, debemos volver a los testimonios, debemos volver a los escritos de Ellen White. Estamos viviendo en tiempos donde necesitamos estar afianzados en la Biblia y en el espíritu de profecía. ¿Cuántos quieren decirle al Señor al terminar esta semana: Señor, quiero dedicar más tiempo a estudiar el espíritu de profecía? Gloria al Señor. Que nuestra fe esté puesta en Dios y en sus profetas. Esta es la mensajera del Señor. El Señor levantó la última foto que se registra de ella, un año antes de morir, 1913. Qué ministerio de esta mujer. Qué obras. Ningún otro profeta jamás ha levantado Dios con el alcance que tuvo esta mujer. Recordemos entonces lo que fue el mensaje de esta semana. Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Quieres ser prosperado? Creed a sus profetas. El Señor nos bendiga. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a creer y a obedecer a tus profetas. Gracias porque no nos has dejado en oscuridad en estos últimos días. Señor, te pedimos perdón porque no hemos sido fieles practicantes de tus consejos dados a través de los profetas. Y hoy, Señor, tu pueblo ha tomado la decisión de estudiar más diligentemente el espíritu de profecía. Ruego, Señor, que esa decisión no se quede solo con levantar las manos, sino que sea una realidad, Señor. Cuídanos en este día de preparación. Prepara nuestro espíritu para el día sábado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.